Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El video de hoy será diferente, pero igual, ya que quiero hablarles de una nueva modalidad para tener ingresos mediante los videojuegos, y en específico de juegos para dispositivos móviles, que es la temática del canal. Aunque si bien se puede hacer dinero jugando si eres streamer o creador de plataforma digital, necesitas un gran número de personas que deseen verte jugar, lo cual es una tarea muy difícil o imposible para muchos, por lo que no es una opción tan viable. Sin embargo, existe otra forma un poco más sencilla y accesible para todos, y estos son los NFT, un nuevo modelo de negocio que involucra videojuegos y criptomonedas, método por el cual muchas personas están generando ingresos y que según algunos especialistas son el futuro del gaming. Pero vayamos por partes. ¿Qué es un NFT? Non-Fungible Token, que traducido literalmente es un token no fungible. Pero, ¿a qué se refieren con fungible? En el sistema jurídico de los países existen los bienes fungibles y los no fungibles. Los primeros son bienes que pueden ser intercambiados por bienes similares y bienes de igual valor. Digamos un billete de la denominación que gustes. Este billete puede ser cambiado por otro billete del mismo valor o algún otro producto que equipare ese valor, por poner un ejemplo. Ahora, los bienes no fungibles son objetos únicos que no pueden ser intercambiados, porque no existe otro objeto similar a él, ya que cuenta con una autentificación que lo avala como único e irrepetible, aunque cabe la posibilidad de ser intercambiado por otros bienes, digamos dinero, pero el precio, al ser un objeto único, puede rozar a veces en lo ridículo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, un NFT es un producto digital, token, que cuenta con una autentificación que lo avala como único y irrepetible, cuyo valor depende del sistema de negocios al que esté sujeto el token. Aunque las criptomonedas están muy ligadas a este sistema de negocios, y la mayoría usa estas criptomonedas para asignar valor y retribución de un NFT. Actualmente, al ser un sistema de negocios emergente, la definición y ejemplos los hay por montones, por lo que solo nos enfocaremos en los videojuegos, y para eso vayamos al título del video. ¿Se puede ganar dinero jugando? La respuesta es sí. Es un negocio que funciona a base de NFT. Actualmente hay varios juegos que incorporan mecánicas en las que permiten a los usuarios invertir dinero y tiempo para comprar ítems únicos con un sistema de bloques donde se registra su autentificación y valor inicial dentro del juego, además de quién es el dueño de ese ítem. Este ítem podrá ser intercambiado o mejorado según sea el caso, y justo ahí está el negocio, ya que un ítem puede tener un precio inicial bajo, pero aplicando algunos retos o tareas que el mismo juego impone, el ítem puede aumentar el valor y poder ser vendido por el doble o triple de su valor inicial. Un sistema parecido al de las criptomonedas. Compras barato y sube de precio y puedes vender para obtener ingresos, aunque lo anterior es solo una muestra de cómo obtener ingresos a través de los NFT. ¿Se puede conseguir NFT sin invertir dinero? Sí, hay muchos juegos que no piden ningún tipo de inversión para jugar y conseguir algún NFT. El problema es que se requerirá muchísimo tiempo y esfuerzo para obtener algún tipo de ingreso, y al tenerlos, estos serían bajos, por lo que dependiendo de tus posibilidades decidirás si te conviene meterle dinero o no. ¿Hay juegos NFT para Android? Sí, hay varias opciones para Android como el que estás viendo de fondo, y así como este, hay muchos otros más con diferentes mecánicas que puedes encontrar en la Play Store o en las páginas oficiales de algunos NFT. ¿Es seguro invertir en los NFT en general? La verdad es que las reglas para invertir en los NFT son las mismas que en la de cualquier otro tipo de negocio en línea. No uses dinero que ocupas a corto plazo, ya que como mencioné, las ganancias pueden caer de manera lenta. Eso por un lado. Por el otro, no hay garantía de que el ítem que adquieras aumente su valor o si se mantenga vigente con el pasar del tiempo, además de los ya clásicos fraudes de los cuales debes mantenerte muy alerta. Entonces, ¿vale la pena invertir en los NFT? En papel suena maravilloso que compres un arma, personaje o atuendo a un precio bajo y que el día de mañana y después de levelarlo algo valga el doble o triple que te costó, pero ya en el sentido práctico, el si vale la pena o no invertir en esto dependerá de las expectativas de cada uno sobre qué quiere de su inversión. Si por ejemplo eres alguien que le sobra un poco de dinero sin ningún fin y quiere probar suerte para tener una fuente de ingresos pasiva, tal vez los NFT en algún juego pueden ser una gran opción. Sin embargo, eres alguien que busca invertir en algo que le dé ingresos a corto plazo esperando duplicar su inversión, tal vez los NFT no sea una buena opción para ti. ¿Cuáles son los mejores NFT para Android?
Bueno, cada juego que se basa en este tipo de inversión mantiene un sistema y mecánica diferente. Algunos dependerán de la zona donde vivas, hasta cómo funciona su sistema de registro y a qué tipo de blockchain esté asociado, por lo que mostrártelo aquí sería algo poco práctico, además de que no es mi rubro. Sin embargo, en la descripción te dejaré enlaces a varios canales que te pueden guiar mejor en este nuevo mundo de los NFT, para que te informes mejor y así tomes una decisión que te convenga, ya que solo te mostré la punta del iceberg. De ti depende si vas más allá de los conceptos básicos que te acabo de mostrar. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.